Fuerzas Armadas y partidos políticos. En la historia de nuestras sociedades, las Fuerzas Armadas y los partidos, militares y políticos, si se prefiere, desarrollaron relaciones de distintas índoles. Desde la subordinación de las primeras al poder civil hasta su intervención directa en el ejercicio de éste, contrariando la institucionalidad jurídica política definida por las respectivas constituciones nacionales. Parte constitutiva de culturas políticas diferentes. De hecho, el papel de los militares en los procesos de construcción del orden político en América Latina es uno de los condicionantes de larga duración a los que he aludido antes. Escapa a los límites espaciales de este capítulo analizar tal intervención. Mas es necesario, al menos, indicar con trazos gruesos algunos aspectos necesarios a tener en cuenta. Según bien se sabe, la ruptura de la dominación colonial de España y Portugal puso a la violencia política y por ende a las Fuerzas Armadas en un papel relevante, mas no solo para declarar la independencia, sino también, y quizás sobre todo, para dirimir la lucha por el poder político en las coyunturas postcoloniales. La militarización de la política fue, pues, la característica dominante de tales procesos, siendo prematura en la Argentina, donde se inició, como bien demostró Tulio Halperin Dongui, con las invasiones inglesas en 1806-1807. Así fueron constituyéndose de modo complejo las Fuerzas Armadas de los nuevos estados latinoamericanos. En este campo, los militares brasileños se caracterizaron por desarrollar sus camaradas argentinos, bolivianos y uruguayos una politización tardía. También lo fueron su profesionalización y su democratización, en el sentido de posibilitar la carrera de oficiales a hombres provenientes de las clases subalternas. En cambio, fue más rápida y duradera su subordinación al poder civil, ya en tiempos del Imperio, subordinación quebrada en noviembre de 1889, cuando la proclamación de la República. A su vez, Uruguay constituyó, como en otros campos, una excepción, pues la coyuntura, conocida como el militarismo, gobierno de Lorenzo Latorre y Máximo Santo, entre 1876 y 1886, se asocia a la primera fase modernizadora del país, caracterizada inter alia por la consolidación del Estado en la sociedad. A diferencia de otros casos latinoamericanos en la antigua banda oriental, donde el proceso de tecnificación y modernización del ejército permanente comenzó hacia 1885 con la creación de la Academia Militar. La acción de los militares contribuyó a la formación del Estado, mucho más que a obstaculizarlo, al menos en la decisiva coyuntura indicada. En Bolivia, la derrota en la Guerra del Pacífico desplazó a los militares del poder, desplegándose una etapa de predominio civil que se extendió aproximadamente entre 1884 y 1930. Otra guerra, la del Chaco, 1932 y 1935, devolvió a los militares el protagonismo en la vida política, en particular durante el trienio del reformismo militar, inmediatamente posterior. Luego, la Revolución Nacional de 1952 suprimió las Fuerzas Armadas. Si bien después fueron reconstruidas y en 1964 pusieron fin a ella, con el Pacto Militar Campesino abrieron una nueva fase de fuertes incidencia en el control del Estado, aunque en formidable confrontación con la sociedad civil,
en particular con su organización más importante, la Confederación Obrera Boliviana, que llevó a una situación que René Mayorga denominó empate catastrófico. Justamente, la ruptura del pacto militar campesino hacia 1974 efectuó con fuerza la capacidad de gobierno de las Fuerzas Armadas y contribuyó a la constitución de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia en el año 1979, que reforzó el poder sindical de la COB. En opinión de Juan Ramón Quintana, el surgimiento de la poderosa alianza minero-campesina señaló el momento del verdadero fracaso de las Fuerzas Armadas para continuar controlando a los campesinos, así como también el final del modelo clientelista del Estado creado por la Revolución Nacional de 1952 y el comienzo de la administración del poder por los militares de forma pretoriana. Quintana, 2000, 2.61. En el proceso de la formación profesional de los ejércitos de tierra sudamericanos fueron decisivas las influencias de los ejércitos alemán y francés, a partir de 1871 y 1914 respectivamente, mientras que en el de las marinas de guerra, la del Royal Navy británica fue casi absoluta. Esa situación se modificó a partir de 1945, cuando la consagración de los Estados Unidos como la principal potencia militar de Occidente. Desde entonces este país extendió al sur de Panamá la tutela y orientación de las Fuerzas Armadas ya ensayadas en América Central y el Caribe en las décadas precedentes, iniciadas en buena medida con la ocupación de Cuba y Puerto Rico en 1898 en ocasión de la guerra con España. El pasaje al predominio norteamericano no fue solo clave en materia de organización, equipamiento y otros aspectos propios de las instituciones militares. Lo fue especialmente en cuanto a la definición de una nueva estrategia a escala mundial, a menudo sintetizada en la expresión doctrina de la seguridad nacional, sin la cual no se explican correctamente las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas instauradas a partir del golpe de 1964 en Brasil. La concepción de las fronteras ideológicas del enemigo interno y conexa, típicas de la DSN, puso en cuestión a las democracias y por ende el papel de los partidos políticos. Empero, en nuestro caso, las Fuerzas Armadas no tuvieron una posición semejante frente a ellos. Las de Argentina, como la de Chile, fueron opositoras a los partidos, a los cuales disolvieron. Las de Brasil los toleraron dentro de un cuadro jurídico, político e institucional acomodado a la estrategia de la dictadura con formato representativo instaurada por los militares. En Uruguay, las Fuerzas Armadas fueron favorables a la existencia de los partidos, tanto que entre las razones esgrimidas por ella para desplazar al presidente golpista Juan María Bordaberry a mediados de 1976, indicaron la negativa de este a aceptar el futuro funcionamiento de los partidos políticos tradicionales. En Bolivia, la relación entre estos dos sujetos del sistema político tuvo una forma distinta, ya que en el golpe de Estado del 21 de agosto de 1971, que llevó a la presidencia al general Hugo Basner Suárez, dos de los principales partidos, el Movimiento Nacionalista Revolucionario y la Falange Socialista Boliviana, desempeñaron un papel protagónico, fueron parte de la ruptura del orden y acompañaron la primera parte de la dictadura. Los partidos políticos en las transiciones. El caso de Brasil. El papel de los partidos durante las transiciones estuvo con buena medida marcado por su situación durante las dictaduras. En el caso de Brasil, la dictadura institucional de las Fuerzas Armadas brasileñas tuvo un formato representativo que la distinguió de las otras establecidas en la región.
Permitió el funcionamiento del Congreso y los partidos políticos, en ambos casos con limitaciones. Con elecciones periódicas, aunque indirectas, para presidente, vicepresidente de la República y gobernadores estaduales, el sistema fue bipartidario entre 1966 y 1979 y multipartidario a partir de este año, cuando una reforma procuró mantener cohesionado al partido de gobierno y dividir al de oposición. Un año después de la promulgación de la nueva ley orgánica, se habían constituido 6 partidos, 1 oficialista y 5 opositores. La gran novedad del nuevo sistema del partido generado durante la dictadura fue el partido Dos Trabajadores. Este partido fue tanto un novedoso proceso de organizar un genuino partido de la clase obrera, cuanto una verdadera innovación y ruptura en las prácticas políticas brasileñas de toda su historia. Fue también una de las pocas iniciativas que escaparon a las previsiones de los estrategas de la apertura y un partido nacido de un profundo enfrentamiento con el Estado. El PT es una organización novedosa en la historia de Brasil. Allí radica buena parte de su fuerza, pero también de su debilidad inicial. Esta residía en la ausencia de entrenamiento político de sus dirigentes y cuadros, la mayoría de ellos con experiencia, en el mejor de los casos, en actividades sindicales, universitarias u otras áreas de la sociedad, y en la